Lo que estás a punto de ver es sin duda uno de los mejores trades que he tomado en toda mi carrera como trader. Se trata de una ejecución limpia dentro de un second stage de reacumulación operando un market maker buying model, utilizando un IFVG como punto clave de entrada. Primero verás la ejecución en velocidad rápida y luego te mostraré un análisis detallado de cómo llegué a esta idea de trading, ya que fue tomada durante la Final Hour Macro, en esos últimos minutos de negociación de la sesión de New York. Espero que aprendas mucho con este breakdown. Vamos con el video.
Vamos con el análisis al Dow Jones. Estamos en temporalidad de 30 minutos. Entonces, básicamente, la semana iniciaba acá. Lunes, martes, miércoles. Bien. El movimiento que se tomó fue este de aquí. Desde este punto hasta esta buy side, tomando unos equal highs que nos dejaban en esta parte. Anteriormente, si nos fijamos, desde el día viernes nos dejaban unos lows consecutivamente alcistas. Bien, este low, este low, este low. Entonces, low del viernes, del lunes y del martes. Debajo de esto había bastante liquidez por tomar. Bien, en la comunidad estábamos hablando de que en algún momento iban a venir por esa liquidez que estaba quedando a lo largo de la semana. En temporalidades mayores se está viviendo un momentum muy alcista. Por ende, debajo de todos esos lows habrían posiciones que están sosteniendo esos trades a largo plazo. ¿Sí? Hagan de cuenta, estamos en un momento muy alcista, entonces si tú quieres sostener posiciones con el fin de que el precio realmente suba bastante, vas a estar protegiéndote seguramente debajo de todos estos lows. Eso es lo que crea que haya mucha liquidez debajo de este. Por ende, si el mercado quisiera seguir subiendo, lo ideal es que venga por puntos de liquidez de sell side liquidity antes de continuar con ese movimiento alcista. Entonces, este movimiento que se vivió el día miércoles inició alrededor de las 7:30 de la mañana en el pre-market. Desde ese movimiento cae con mucha fuerza y purga toda la liquidez de la semana. Bien. Entra también en un Fair Value Gap que se dejó el día jueves de la semana pasada. Desde ahí se crea un rebote muy fuerte. Bien, en este punto habíamos hablado de que, claro, este movimiento fue creado en el pre-market antes de las 9:30 de la mañana. Por ende, decidí saltarme la New York Session y no quise tradear la New York Session, ya que una vez se desarrolla un movimiento tan fuerte, tomando todo ese drawn liquidity que yo tenía planeado, primeramente, que era tomar todos estos lows, el mercado cae, lo saca y me deja sin un drawn liquidity. Así que decido esperar, ya que para este momento aquí estábamos en apertura equities. Bien, entonces para ese momento solo veía básicamente dos opciones, o que el mercado viniera a un equilibrium de este punto, o que se comportara en condiciones no muy favorables e hiciera algo de tiempo. Así que decido saltarme la New York Session de la mañana y decido ver la PM Session, que era en este punto. Bien, si ustedes se fijan, el día jueves crean un impulso aquí sumamente fuerte al alza y dejan este Fair Value Gap. Dense cuenta cómo tratan el Fair Value Gap. Cae, sube, no saca este high, sino que empieza a caerse lentamente. Y dejan también un order block. Bien, desde ese momento estuvieron creando el reversal. Si se fijan, eso sería un inversion Fair Value Gap. Bien, estuvieron creando el reversal desde el día jueves. Por ende, lo que pasó el día miércoles fue que London creó un retroceso, como si se fuera a escapar y fuera a hacer nuevos highs, pero falla en hacer un nuevo high. Básicamente, reacciona a un rejection block. El mercado cae con fuerza y crea luego un market structure shift. En ese momento sabíamos perfectamente que efectivamente iban a ir por toda la liquidez que quedó a lo largo de la semana. Hay un movimiento sumamente fuerte en el pre-market y toma toda esa liquidez y desde entonces luego rebota en la sesión de la mañana. Bien, vamos a adentrarnos y vamos a mirar ahora temporalidad o temporalidades menores para entender cómo se ve este movimiento de aquí. Bien, ya teniendo claro que se purgó toda esa liquidez y que ahora estaba rebotando. Bien, estamos ahora en temporalidad de 15 minutos. Quiero que vean cómo luce en la parte de arriba. Es una clara acumulación. Bien, dejaban sell side y dejaban buy side. El mercado, ustedes saben, el IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, que nos cuenta que todo parte de una acumulación. Bien, después de una acumulación va a venir una expansión. Y después de una expansión puede venir un retroceso o un reversal. Incluso ustedes podrían estar pensando en el Power of Three, ya que si se dan cuenta, ese es el punto de medianoche. Bien, y si ustedes tenían expectativas para la vela diaria de que pudiera irse en el lado largo, si se dan cuenta, fue una acumulación, lo manipularon y luego lo distribuyeron. Bien, esta acumulación era esencial, ya que por la parte de arriba nos dejaban unos equal highs muy limpios y era una clara acumulación. Así que este movimiento con tanta velocidad, vean,
Esta sería la original consolidation, ¿verdad? Cuando cae con tanta fuerza y hay este pequeño retroceso, aquí se crea una Institutional Order Flow Entry Drill. Y básicamente esa sería la first stage de distribución. Cuando el mercado cae con tanta fuerza, purga toda la liquidez que quedó a lo largo de la semana, aquí crean un Smart Money Reversal. El mercado se reversa y luego vean que justo en el mismo punto donde se creó el first stage de distribución, se crea el first stage de acumulación. First stage de acumulación. Luego, el mercado sale con fuerza y nos dejan un order block. Un order block que anteriormente usó este Fair Value Gap. En ese order block se crea el second stage de reacumulación. ¿Y cuál era tu objetivo? Bueno, atacar el inicio de la original consolidation. O sea, básicamente sobrepasarla. Tomar esa liquidez que quedó desde aquí con este de aquí. O sea, básicamente esto, no, este creo que no es el máximo de Asia, pero esos equal highs que nos dejaban. Este es el previous day high. Bien. Entonces, claro, lo que les digo, yo me salté toda la New York Session, esperé pacientemente y decidí ver la PM Session. Empecé a observar la PM Session y me di cuenta de que lo más probable era que estuvieran desarrollando un modelo de creador de mercado compras, un market maker buy model. Bien, todo este movimiento, curva de ventas, curva de compras, en lugar de pensar que iban a ser un impulso, retroceso y otro impulso, como podrían llegar a pensar muchos. Bien, así que esta zona para mí era sumamente importante, ya que lo que yo quería tradear era el second stage de reacumulación. Bien, ese es el mejor punto para uno incorporarse a un market maker buy model o sell model. El second stage de reacumulación o el second stage de redistribución. Bien, dependiendo. En este caso, como es un market maker buy model, el second stage de reacumulación es ese último tramo y ese último tramo es el de más altas probabilidades. Bien, es cuando ya tienes toda la información a lo largo del día y es mucho más sencillo poder llegar a tomar estos movimientos de altas probabilidades. Así que viendo esto y entendiendo de que en este punto tú estabas aquí analizando, bueno, yo estaba analizando en este punto, sabía de que se estaba desarrollando un posible market maker buy model. Así que vamos a adentrarnos aquí y vamos a ver cómo se desarrolla el precio en temporalidad de 3 minutos. Bien, en temporalidad de 3 minutos, quiero que vean primeramente por el lado izquierdo, y es que nos dejan este Fair Value Gap que está en confluencia con un New Wick Opening Gap. Bien, el mercado cae con mucha fuerza, ya sabemos, purgaron sell side y luego se reversa con mucha fuerza también. Ese mismo Fair Value Gap que dejaron al inicio de esas caídas, que fueron a purgar la liquidez de la semana, es el que terminan usando a modo de Inversion Fair Value Gap. En ese Inversion Fair Value Gap te crean aquí, cuando lo usan, un Immediate Rebalance. Si se dan cuenta de esta velita de aquí, esa vela vino y cerró perfectamente en la anterior mecha. No dejan un Fair Value Gap. Esto es un Immediate Rebalance y es una firma algorítmica muy potente, de las mejores que hay. Se usa perfectamente el IFVG. También vean cómo el Immediate Rebalance queda perfectamente en el New Wick Opening Gap High. Bien, estamos viendo mucha precisión. El mercado usa ese Inversion Fair Value Gap, sale disparado y luego cuando vienen usan el 15 Minute Fair Value Gap que habíamos visto, pero también este que lo terminan tratando como un IFVG. Dense en cuenta de este último movimiento, saca este low muy levemente, lo saca con mecha y luego se reversa, dejando un swing high. Bien, en ese momento tú te das cuenta de que esto cuando te crean un swing high, hay ese barrido, esos son stop runs. Bien, sacan y boom, se va rápido, o liquidity sweeps, la podrías ver también así. Sacan y se devuelven. Por ende, en ese momento es cuando me di cuenta, ok, aquí es probable que se haya desarrollado el first stage de acumulación. Para ese momento fui paciente, esperé que el mercado se siguiera desarrollando y llegamos a este punto donde se empezó a dar un retroceso muy cerca del first stage de acumulación.
Bien, yo ya no tenía las expectativas de que esto fuera a caerse y viniera por sell side o por sell side o sell side. No, mis expectativas eran que esto fuera algún retroceso fake. Además, vean cómo luz aquí en la parte de arriba, dejando full mechazos. Bien, así que tenía las expectativas de que esto fuera solo un retroceso fake y que en algún momento se diera la vuelta para ir a atacar allá arriba. Entonces tenía que estar muy paciente esperando ello, ¿vale? No me iba a meter en nada en compras, nada en compras. Ya tenía claro que ese era el first stage de acumulación, así que no deberían caer debajo de este low. Por ende, no voy a ejecutar posiciones para vender y querer tomar, por ejemplo, un punto de sell side, porque puede salir totalmente mal, porque te estás metiendo en contra de ese order flow que solo está subiendo, un order flow alcista. Estás en la curva de compras de un market maker buy model. Bien, entonces para mí no debía caer debajo de este low y esto debió ser solo un retroceso para luego volver a subir. Así que fue bastante paciente, el mercado cae. Y cuando cayó aquí me di cuenta de que si yo fuera un trader con poca experiencia y no entendiera mucho sobre narrativa, pensaría que esto es un breaker. Aquí, aquí, aquí y aquí. Muchos probablemente pensarían que esto es un breaker. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí, breaker, ¿verdad? Pero entonces tú estarías optando por este tipo de estructuras sin una narrativa. Así que meterte ahí en ventas sería fatal. Y eso no es un breaker. Bien, no tiene sentido. Entonces en ese momento me di cuenta que esto no tendría sentido usarlo como breaker porque la liquidez está aquí arriba. Así que una vez me di cuenta de que esto podría ser engañoso para muchos traders, supe que aquí era un punto muy importante donde seguramente se iban a dar la vuelta. Así que me fijé mucho en este Fair Value Gap, el cómo lo trataban. Dense cuenta que hacen un impulso, cae y no superó este low, sino que pareciera como si se fuera a caer. Luego hacen otro retroceso y otra vez pareciera como si se fuera a caer. Entonces en ese punto me di cuenta de que estaban incitando a los traders a querer perseguir el precio en el lado vendedor, como si se fuera a dar la vuelta, o para que intentaran algo mínimo en el lado vendedor. Pero esos intentos de querer y querer caer sin romper lows, eso es claramente de que se está dando la vuelta y que está creando es como una acumulación de sell stops, de gente vendedora en este punto y que esto no era ningún breaker, ¿sí? Esto de aquí no era ningún breaker. Así que si no era un breaker, lo más probable es que esto se iba a dar la vuelta usando este Fair Value Gap como un inversion Fair Value Gap y desde ahí disparar en este lado. Dense en cuenta que desde aquí son las 3:15 de la tarde. Desde ahí inicia una macro sumamente importante que es de la Final Hour Macro. Bien, de 3:15 pm a 3:45 pm. Bien, es una macro sumamente importante. Básicamente ya tienes tus últimos 45 minutos de negociación antes de que cierres, ¿vale? Antes de que cierre el mercado. Hasta las 4 pm es lo ideal que nosotros tradeamos. Bien, entonces este movimiento que se crea 3:15 inicia cayendo, cayendo y luego de la nada se me dio totalmente la vuelta y empezó a traspasar. Supe perfectamente que ese último tramo lo iban a dejar para la mock macro, que es Market on Close macro, que básicamente son los últimos 10 minutos hasta las 4 pm, 3:50 a 4 pm. Bien, en esos últimos tramos, en esos últimos minutos, si ustedes hacen un backtest, un análisis, se darán cuenta de que hay muchos movimientos muy explosivos o mucha velocidad. En esa mock macro, en esa market on close macro, normalmente van por la liquidez que quede. Sí, es como si hubieran los últimos minutos y hay que ver dónde está lo último que quede de liquidez. El algoritmo va a mandar el precio con una velocidad normalmente muy rápida hacia ese punto de liquidez, porque son como los últimos minutos, es como, boom, ¿dónde quedó la liquidez? Y mandan el precio a ese punto. ¿Cuál era esa liquidez? Ah, bueno, esta de aquí arriba, esta de aquí arriba, esos equal highs, era lo que quedaba en el día. Entonces, por tiempo, supe que en ese momento, ya cuando son los últimos minutos, es cuando menos operadores hay. Ya es como el cierre, son los últimos minutos. Así que es perfecto para llevarme un gran movimiento. Bien, tiempo, precio, estructura, narrativa. Cuando atravesó el IFVG, compré.
Bien, pero yo estaba pendiente de temporalidad de 1 minuto. Así que quiero que nos metamos en este punto, teniendo claro ese IFVG que era como referencia, era mi referencia, ¿sí? Cuando yo lo viera realmente romper con fuerza, lo iba a comprar. Esa era mi mentalidad. Bien, esa era mi mentalidad, porque sabía que estábamos en el second stage de reacumulación y que en cualquier momento iban a mandar eso en el lado largo. Bien, en los últimos minutos, en la market on close macro. Bien, fue ahí donde me metí a temporalidad de 1 minuto e intenté ver cómo se estaba dando la vuelta este movimiento. Bien, el mercado cae. Quiero que vean acá. El mercado cae, pero no toma sell side. Bien, no se tomó sell side liquidity. No se toma sell side liquidity en el Dow Jones. La realidad es que en el S&P y en el Nasdaq sí toman esta liquidez y luego crean este change in state of delivery. Entonces en ese momento me doy cuenta de que esos intentos de querer tomar lows y luego darse la vuelta y crearme un change in state of delivery, un order block más un fair value gap, sabía que se estaban dando la vuelta porque también nos estaban creando una especie de divergencia SMT con el Nasdaq y el S&P. Bien, así que este último movimiento lo traté como, hagan de cuenta si aquí hubiera muchos persiguiendo el precio en el lado vendedor, como si se fuera a caer. Y de la nada, ¡boom! Se da la vuelta, crean el change in state of delivery, que sería tu order block, porque eso es un order block, un cambio en el estado de entrega. Eso es un order block. Order block más fair value gap y es usado. Sale disparado. Cuando salió disparado, empecé a ejecutar compras. Ya tenía un cambio en el estado de entrega. Pasamos de un programa de ventas ahora a un programa de compras. Últimos minutos. Vean aquí, 3:45 de la tarde. Ya quedaban los últimos minutos. Justo o perfecto para que la market on close macro diera un gran movimiento alcista y sacáramos toda esa buy side que quedaba por la parte de arriba. Bien, este fue mi punto de entrada, comprando el Inversion Fair Value Gap, y quiero que lo vean acá. Aquí tienen las operaciones. Ahora voy a ser totalmente transparente con ustedes, y es que intenté las compras anteriormente. Vean esto. Primeramente compré acá, ¿sí? Pero me doy cuenta, pensé que iban a usar esto como un Fair Value Gap, ¿sí? Que iban a usar este Fair Value Gap y que desde ahí probablemente lo iban a mandar. También obviamente yo tenía de referencia el IFVG, ¿no? Que es algo así. Entonces pensé que ahí ya se iba a ir para arriba. Pensando de que, oye, tal vez ese movimiento que los indujeron aquí, yo ya estaba comprando aquí, pensando de que se iba a dar ya la vuelta, pero quisieron hacer otro movimiento de manipulación. Entonces fui rápido y me di cuenta de que si esto no estaba reaccionando en este punto, puede que el mercado entonces cayera a tomar otra vez lows. Por eso me salí anticipadamente, ya que este Fair Value Gap lo pudieron haber tratado como un IFVG. Entonces tengo que salirme anticipadamente. Vean que la compra es aquí y el cierre es aquí. Entonces cierro porque este Fair Value Gap, si no lo trataron en el lado largo, puede que lo traten en el lado vendedor y se me incrementarían las pérdidas. Así que cierro rápidamente esa posición y espero un mejor movimiento. Seguí esperando hasta que por fin me crearon el Change in State of Delivery con el Fair Value Gap, y ese era mi momento. Sale disparado y aquí ya en este punto estaba atravesando el IFVG. Ese era mi momento para incorporarme. Últimos minutos de negociación para llegar a las 4 p.m. y me llevo un movimiento de más de 250 puntos en el Dow Jones. Sin duda, un movimiento increíble. No solo lo tomé en el Dow Jones, la realidad es que lo tomé en el S&P 500 y en el Nasdaq 100. Bien, lo tomé en los 3 índices. Tienen todos los análisis y demás en mi canal de Telegram. Espero que les haya servido este video para mejorar un poco su análisis, la comprensión, y nos vemos en un próximo video.